Estimados estudiantes, bueno, vamos a trabajar la epistemología freudiana. Para eso abordaremos una referencia simbólica, un libro de Paul Laurent Assuan, Fundamentos del psicoanálisis. Ustedes van a encontrar en este autor un gran despliegue, digamos, en cuanto a esta temática, la epistemología freudiana. Pero él también tiene escrito otros libros en relación a Jacques Lacan y a otros autores, ¿no? Y sobre todo vinculaciones también del psicoanálisis con la filosofía, con la ciencia, con la literatura, con el arte. Bueno, él es doctor en filosofía, pero también es psicoanalista y también es docente. Y es alguien de una referencia obligada cuando se trabaja la epistemología en el campo del psicoanálisis. Así que menciono esto porque ustedes en el Power van a ver algunos fragmentos de este libro en especial, Fundamentos del Psicoanálisis, ¿no? O sea, están citados la referencia de la página y ya se menciona este libro, si bien no está el detalle del libro. Se lo explicito porque sería un poco el Power como una figura ensayística, ¿no? Está tomado de un ensayo. El Power, entonces, la escritura es diferente, digamos, al corte y pegue de referencia de cita clásico. Bueno, comenzamos, digamos, con un decir de Jacques Lacan, ¿no? De que el psicoanálisis es una inciencia, algo que yo ya expresé, pero vamos a volver sobre algunos pasos ya dados. Inciencia, la ciencia del inconsciente, ¿no? Es una nueva ciencia. Ahora bien, yo tengo que aclarar que voy a trabajar Freud. Hago algunas referencias a Jacques Lacan porque son inevitables, ¿no? Porque ayudan, colaboran. También como hago observaciones que creo, digamos, que establecen una cierta diferencia en el decir, ¿no? En el decir, digamos, de la práctica, en el decir del devenir de la teoría, en el devenir en relación a lo social, a lo cultural. eh, y por eso están ahí mencionadas como una repitencia. Por ahí te van a ver esa insistencia, pero bueno, esa insistencia, digamos, es porque en la transmisión hay cuestiones sobre las que hay que volver, que son importantes, ¿no? Las que hay que volver una y otra vez. Espero no agotarlos con esto, ¿no? Pero yo sé, digamos, por mi recorrido, y ya próximo a retirarme, que hay cuestiones que no las van a trabajar, no son trabajadas generalmente en el campo universitario ni por los colegas universitarios, ¿no? Entonces, esas cuestiones, digamos, ¿no? Que la academia no aborda, rechaza, silencia, deja a un costado. Bueno, a mí me interesan todas esas cosas, ¿no? Me interesan trabajarlas porque dicen, y mucho. Entonces, esta cuestión de la ubicación del psicoanálisis en relación del maestro Freud. Voy a hacer 2 videos. Voy a tratar de que no sean tan largos y de esta manera no los voy a cansar tanto. Esta ubicación, ¿no? Entre la ciencia, cuando dice ciencia, es la ciencia en ese sentido popperiano que ya estuvimos mencionando, esa ciencia más positiva, esa ciencia de la razón, esa ciencia de buscar el método que tenga valor universal, que ya estuvimos trabajando. No abordamos el método todavía, eso es para más adelante, el método iniciario, específicamente el método iniciario. Abordamos, sí, abordajes técnicos, ¿no? Pasajes, ¿no?
técnico, digamos, que hacen a la especificidad, ¿no?, de la implementación, del contexto de implementación de la teoría psicoanalítica freudiana. Entonces, entre la ciencia y el arte, ¿no?, esta participación de una y otra, ¿no?, siendo el psicoanálisis como una cosa extraña, pero es una cosa extraña tanto para la ciencia como para el arte, porque es algo extraño para los científicos, ¿no?, incluso los científicos más progresistas, para poder aceptarlo. ¿Por qué es tan difícil aceptarlo? Porque el psicoanálisis sine qua non exige una iniciación desde la singularidad del inconsciente de quién quiere abordar. Tiene que aquel que se acerca e intenta, digamos, saber algo acerca de esto, tiene que hacer un pasaje, ¿no?, en situación de análisis, como forma de aprendizaje. Entonces, esto que tiene valor de iniciación, valor de iniciación en el ritual, el psicoanálisis, en el valor del ritual de otro que habilite, que se haya habilitado y así se forma una cadena. No cualquiera lo puede hacer, no cualquiera está interesado en hacerlo. Entonces no es lo mismo, digamos, alguien que se ponga a leer teoría, obras completas, seminarios de Lacan, escritos de Lacan, textos de Melanie Klein, teorías de las corrientes, todo lo que ustedes quieran. Lo que hace la especificidad de la formación universitaria, lo cual es valioso, pero no alcanza. No alcanza. Todo eso hay que hacerlo pasar por el propio cuerpo. Hay que poner a trabajar el inconsciente de quién hace pasar eso y cómo se lo apropia, ¿no? Y cómo hace jugar su propia subjetividad para hacer producción de subjetividad, para poner en tensión y aprender ahí en sí mismo eso que el inconsciente habla, de lo que se habla, de lo que habla en el sujeto, del habla como arte. Es un arte el habla. Intentamos trabajar esto en los talleres de Borges y el encuentro con el psicoanálisis, ¿no? Esta habla en la escritura para que a través de la escritura ustedes se den cuenta de la dimensión del arte, del psicoanálisis, ¿no? Entonces, fascinaba a ambos el psicoanálisis, ¿no? Y a la vez que lo fascinaba, lo rechazaban. A la ciencia porque le era extraño, ajeno, intrusivo, invasivo, peligroso. Tenían cautela en relación a él. Al arte porque les abría supuestamente un mundo pleno en relación del sueño, de la imaginación, de la fantasía. Pero el psicoanálisis participaba de ambos, pero era otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa llamada psicoanálisis? Vamos a intentar, ¿no?, trabajar esto, ¿no? Y la resistencia de la propia academia. Esta pasión, ¿no?, esta pasión de ser que ya he mencionado yo, en el amor, en el odio y la ignorancia. Y la ignorancia como estructura del desconocimiento y como una manifestación del odio, la ignorancia. Esto decía Jacques Lacan, qué interesante, ¿no? La ignorancia como una manifestación del odio. Eso que es más inconsciente, que genera esa pasión y ese movimiento de rechazo y de destrucción. Entonces, esto, digamos, es interesante para trabajar. ¿Qué pasa en espacios de transmisión donde o se los rechaza o se hace algo aún tal vez más destructivo, ¿no? Se lo asimila. Y esto tuvo experiencia el propio Freud. El propio Freud cuando viajó a Norteamérica y él pensaba que le llevaba la peste, algo nuevo, digamos, del cual, digamos, que y los iba a invadir, ¿no? Ahora que estamos en instancia de la peste, iban a ser tomados por esto. ¿Qué hacen sus colegas hebreos norteamericanos?
lo despojan, digamos, de toda esa potencia en relación de la sexualidad y lo transforman en una psicología del yo, práctica, ¿no? En libros, digamos, actuales, uno los puede leer, ¿no? Libros actuales de sugestión, de autosugestión, ¿no? Esta cuestión de cómo el propio sujeto todo lo puede lograr por su voluntad, mientras no esté ajeno al consumo. Entonces, toda esa potencia de pronto, despojada de su poder, totalmente despojada de su poder en relación de este, esto del deseo, que queda inhibido, esto del objeto, que deja de ser erótico, esto de la libido, que deja de tener su fuerza de empuje de la pulsión. Bien, todo esto se torna, digamos, racional, pragmático, de fácil transmisión, de fácil comprensión. No es fácil el psicoanálisis, porque lleva un costo aprenderlo, es prenderse de eso, es ser tomado por eso, para luego tomarlo. Entonces es una disposición del espíritu, estoy diciendo espíritu, digamos, en este sentido de la psique, del alma, es trabajar con esa alma, con el aliento que son las palabras, es trabajar con el doble del cuerpo, el doble, la figura del doble, eso que acompaña al sujeto y que parece una sombra, pero es su propia alma, ¿no? Que hoy trabajan, esto es la estructura paradigmática, su estructura paradigmática, la histeria, ¿no? Donde trabajaba como doble conciencia, había una doble conciencia, había algo del doble, eso otro, digamos, que estaba ahí, en el espejo, diría Borges, ¿no? No en el espejo, sino en el reflejo del espejo, del reflejo del espejo. Eso que el sujeto no lo puede aprender y se desvanece y se desliza. Y es un sueño que retorna. Por eso el concepto de repetición es tan importante que no sé si lo vamos a abordar, pero está ligado también a los cuatro conceptos fundamentales que va a trabajar Jacques Lacan, haciendo, digamos, una estructura resumida, ¿no? Pero fundamental. Esta cuestión, repetición, ¿no? Inconsciente, transferencia. Esta cuestión que atraviesa el psicoanálisis. Me quedó una en falta, que después la pronuncio. Entonces, la condición de aceptación es negar su principio a veces, ¿no? ¿Cuál es el principio? Que el origen de todo es lo sexual, y por la represión de lo sexual deviene lo social, que ya lo he repetido tantas veces, pero hasta el cansancio, hasta el cansancio. Bueno, el mito entonces, ¿no? El mito como corazón que late en la teoría del psicoanálisis. Yo por mucho tiempo pensé que el mito central, y así lo dicen los libros, es el mito de Edipo. No es que no sea un mito central, lo es, pero en verdad detrás del mito de Edipo está el lenguaje, está el mito en relación a esta este, torre de Babel, ¿no? Esta torre de Babel que ha vuelto, ¿no? En esta dispersión de las lenguas que nos ofrece Jacques Derrida con la deconstrucción. Ha vuelto para señalar ahí precisamente, ¿no? Algo, algo hay ahí, precisamente en ese lugar que parecía, digamos, que estaba tan firme y no lo está. Entonces, el psicoanálisis, ¿de qué datos trata como observables, ¿no? En su teoría? Esto que Popper buscaría como posibilidad de verificable, de constatable, de falsable, ¿de qué datos? ¿No? ¿De qué data? ¿En qué método? El método lo vamos a dejar para más adelante. ¿Y el sujeto? ¿Qué sujeto es?
El sujeto ya saben, porque el sujeto es el objeto, en cuanto que el objeto de estudio es el inconsciente, ¿no? Esa otra categoría que no había nombrado, el inconsciente, transferencia, repetición. ¿No? Bueno, la ciencia. La ciencia no coloca mitos para estructurar un saber. No la ciencia de Popper, no la ciencia de Carnot. Entonces, yo ya le he dicho que el mito nosotros lo vamos a trabajar en cuanto a metáfora. ¿Cómo ubicar una metáfora? ¿Cómo ubicar el vacío de una metáfora? Porque la metáfora es un vacío, en definitiva. Cualquier cosa puede venir ahí en ese vacío. Lo que después va a trabajar en ese lugar, Jacques Lacan con el significante. Entonces, no se trata entonces de comprobar en este sentido, ¿no? De lo experimental tangible, ¿no? Es otro tipo de comprobación, ¿no? De probación, de prueba, ¿no? Las pruebas son los fenómenos, esas son las pruebas. La manifestación del fenómeno, del inconsciente, ¿no? Que trasciende y anticipa también, hace los dos movimientos, trasciende al sujeto, pero también anticipa una posición. Esto, digamos, ¿no? Este doble movimiento eh, se sigue como fundamento epistémico en la clínica. Entonces, dicho de otra manera, la clínica es el fundamento epistémico. Entonces, uno hace epistemología cuando hace clínica, cuando trabaja. Por lo tanto, digamos, cuando hace clínica, hace ciencia y hace arte. Tiene el arte. Tiene que ejercer un arte del saber hacer, del bien hacer, porque es devolverle el bien al otro. ¿En qué consiste devolver el bien al otro? El otro va a dejar en suspenso, va a ofrecer en transferencia algo de su deseo ahí, que todavía no lo puede tomar. No puede tomar por una diversidad de razones. Hay que ver la singularidad de cada uno. Esto queda ahí, en esa transferencia bancaria, si ustedes quieren, ¿no? Quiero hacer una analogía. Ese capital. ¿Cuál es el capital del sujeto? Su pasión, su deseo. El analista tiene éticamente este deber de resguardar eso y devolvérselo, que el otro lo pueda tomar, que el otro le pueda dar uso a su propio capital, que el otro se pueda apropiar de su deseo, que el otro encuentre su pasión, la encuentre, ¿no? Y en esta posibilidad se encuentre y algo del nombre propio haga producción de subjetividad. Fíjense en ustedes, qué trabajo tan delicado tiene un psicoanalista, ¿no? Entonces, la metapsicología, la bruja de Freud, la metapsicología, es un neologismo, ¿no? Que participa de esta idea de metafísica, ¿no? De ir más allá de la física, y también de no abandonar esa psicología experimental, no abandonar esa búsqueda, no abandonar la experiencia, porque de eso se trata, de esa doxa de la cual se nutre, y de esa doxa que muta, transmuta, y habla de la singularidad de cada sujeto en su hacer. Y Freud expresaba que el psicoanalista viene a tomar el lugar del chivo emisario en la tradición hebrea. No sé si usted, este, seguramente en otras cátedras, sobre todo psicología social de Pichón Riviere, trabaja mucho esta figura, tomada también de Freud, del chivo emisario, ¿no? Había un momento en el año que se hacía un ritual
donde las culpas de toda la comunidad eran puestas generalmente en un chivo que era un macho cabrío negro. Es decir, todos los detalles son importantísimos siempre en los rituales. Y luego expulsado al desierto. Expulsado al desierto, ¿no? Está lleno de significaciones eso. Pero de esta manera, él espiaba, ¿sí? Espiaba la falta de la tribu, vamos a decir, ¿no? Porque eran grupos tribales en un principio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que espiar el psicoanálisis? Espiar con X, ¿no? Pero ¿qué es lo que espía, digamos? Vamos a seguir jugando con la palabra espía. O sea, ¿qué está mirando el psicoanálisis que produce horror a otros? ¿Qué ha logrado con la pulsión escópica? Ya que Freud ubica ahí, en la pulsión escópica, al decir de Lacan, porque él no la nombra así, él dice que en la mirada hay algo de la curiosidad que sostiene o es sostenido por la pulsión epistemológica. ¿Qué quiere ver el psicoanálisis? Esto, ¿no? Que en un sueño, ¿no? Hace referencia, en un sueño de Freud hace referencia a esta cuestión de la prohibición de mirar, muy propio de la escritura. La escena de Noé en la barca, en relación a Cam, esta cuestión de no ver la desnudez de tus padres. Bueno, no voy a avanzar sobre eso, simplemente le doy la referencia bíblica si la quieren buscar. Entonces dice, esta forma, ¿no? Este tratamiento que puede tener una cultura, una sociedad, esta necesidad de proyectar y de encontrar a otro como culpable de los hechos propios, el psicoanálisis es blanco de esto, ¿no? En la época de Freud, y Freud mismo. Después cuando el psicoanálisis es despojado de su vitalidad, de su potencia en cuanto a la pasión y a la sexualidad, y su pulsión, ¿no? Su pulsión en su impulso libidinal, ya no es necesario. Ya no es necesario porque ya es inofensivo. Es un psicoanálisis inofensivo, no ofende a nadie. Es más, es utilizado para el mercado. Despojado de todo esto, se transforma en libros de autoayuda. Entonces, esta locura lograda, ya lo hemos trabajado en el Pictorario Conflict, ¿no? Este tema de la locura lograda. El psicoanálisis como una locura lograda. Allí donde fracasó el paranoico, emergió el psicoanálisis. Entonces Freud siempre rechazó y tuvo mucho cuidado de esto y por eso, digamos, yo creo que evitó la filosofía en sí como mención, no que no la hayan leído, en lo particular creo que sí la leyó, Schopenhauer, Nietzsche, entre otros, pero siempre evitó, digamos, ¿no? Ligarse. Algo que ya no era un riesgo para Jacques Lacan y él lo toma como referencia a diferentes filósofos, pero en Freud sí es un riesgo, porque no quería ser tomada, digamos, como una cosmovisión, como una totalidad, ¿no? Que era un poco, digamos, el modo de la filosofía, sobre todo moderna, ¿no? Sistemas completos, ¿no? Por eso está la filosofía de tal autor, la filosofía del otro autor, la filosofía del otro autor, sistemas completos cerrados como mónadas de Leibniz. Freud no quería eso, Freud quería hacer un sistema abierto, dirían los sistémicos, ¿no? Diría el propio Morin, que es igual ha sido un sistema abierto. Edgar Morin. Lo cual es cierto, es abierto, por eso avanza y los nuevos sucedores producen sucesos nuevos, es decir, nuevos acontecimientos con las lecturas y las nuevas lecturas, digamos, de psicoanálisis, cuando son producción simbólica, ¿no? Cuando son desconstrucción como los tiempos actuales. Los tiempos actuales no hay producciones simbólicas más allá de las variantes
de lo que han dicho los maestros, ¿no? Es más, en los tiempos actuales, digamos, el psicoanálisis está en lo particular en una profunda crisis, digamos, ¿no? Deconstruyéndose. Que tiene que ver con el contexto, no está ajeno al contexto. Por lo tanto, está en el contexto que está. Y si uno quiere ayudarlo a que siga abierto y dé un salto hacia adelante, bueno, hay que tomar algo de eso que han dejado los maestros, ¿no? Esta herencia, apropiarse algo de la herencia para hacer otra cosa. Eh, entonces, él no intentaba dar todas las respuestas, ¿no? Como hay sistemas filosóficos que dan respuestas de todo, en política, en ética, en nociología, bueno, todo el campo. No, sino que lo que trata de generar es que el sujeto se encuentre con su pregunta. Que el sujeto se haga una pregunta. Ya ahí empieza un psicoanálisis. Porque ¿de qué se trata una indagación? ¿De qué se trata una investigación? Se trata de una pregunta inicial. Ustedes van a ver Piaget, Jean Piaget. Piaget no es un psicólogo, es un epistemólogo. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de partida de Jean Piaget? Una pregunta. ¿Cómo se pasa de un menor conocimiento a un mayor conocimiento? Y toda la teoría de él es una respuesta a esa pregunta. Miren qué simple. Entonces, Freud se hace pregunta, ¿no? ¿Quién se hace pregunta ahora para generar una ciencia, para generar un saber? Si eso lo pensamos como teoría a nivel simbólico, más general. Pero pensémoslo en el campo de la praxis, de la unión de la teoría y la práctica. Cada sujeto en sí, cada sujeto singular, ¿no? Es una investigación que se hace, que se realiza. Por eso, digamos, es difícil entender a alguien que tenga muchísimos pacientes. ¿Cómo hace a trabajar? ¿Cómo hace a sostener investigaciones al mismo tiempo en esa diversidad? Acá hay una línea muy delgada, porque, bueno, esta cuestión del psicoanálisis también en lo público, en esa gran diversidad, tiene que ver con este psicoanálisis en el cual intenta sostener Freud. Tiene que ver con una psicoterapia, o sea, hay un efecto posible terapéutico, pero se trata de otra cosa. No voy a hablar de esa otra cosa, pero simplemente estoy haciendo una diferencia para que ustedes vean, digamos, la seriedad del trabajo, ¿no? Y por qué Freud se toma este tiempo de esta manera. ¿Por qué acota el tiempo, digamos, a una intensidad? Casi todos los días de la semana, salvo uno, a lo sumo, no más de 6 meses. ¿Por qué él quiere dar, de alguna manera, en su hacer, una forma de abordaje? Ahí hay muchas preguntas para hacerse y muchas posibles respuestas, posibles, ¿no? Porque siempre todo está abierto. Entonces, encontrarse con la pregunta es un tema que vamos a trabajar también en otro video. Bueno, creer para crear, ¿no? Si algo tenía en sus inicios de psicoanálisis era esto, esta necesidad de creer en el hacer, de creer en esto de la ciencia, de la nueva ciencia, y la necesidad de crear una nueva ciencia, un nuevo ser, es decir, de generar un gran capital simbólico que ayude a otros, ¿no? Por eso esta cuestión de la agrupación, de sus grupos, de indagadores, que sea abierto, que permita los legos, dicho en contexto de la época de Freud, legos, ¿no? Y ese fue todo un tema sumamente serio, complicado. Es decir, había que ser médico para ser psicoanalista, o alguien no médico podía ser psicoanalista. Ahora, bueno, está naturalizado que no necesariamente tiene que ser médico. Sí, si quiere ser, digamos, psiquiatra y trabajar con el psicoanalista, como psicoanalista necesita paramedicar
ese recorrido en la medicina. Pero hablando, digamos, del psicoanálisis en sí, en su especificidad, no necesitaba ser médico. Entonces, hay todo un movimiento de resistencia de la medicina hacia el psicoanálisis. Porque no solo que era algo extraño la medicina, sino que estaba generando un territorio paralelo, es decir, competidores. Acá hay toda una lógica también que hay que leerla en términos de poder, en términos de capital económico, en términos de prestigio, porque se pone un paradigma nuevo, porque el sufrimiento, digamos, ligado al padecimiento social ya no es solamente sintomático orgánico. Entonces, no lo tengo que trabajar yo como médico, lo va a trabajar otro. Me despoja a mí de un saber, pero también me despoja a mí, digamos, de las posibilidades materiales que pueden sostener mi existencia. Todo esto genera pasiones, odios, ¿no? Resistencia, rechazo, adversidad. Y hablemos de esto, digamos, llevado a los propios círculos internos de los psicoanalistas y de sus agrupaciones. Ni hablemos, me abstengo, no hablo. Doy un detalle así, como que se cae de la mesa. Entonces, esta pasión, ¿no? Sostenida, pasión, digamos, en esto de la etimología que yo ya he mencionado otras veces, esto del paso, del pasaje. ¿Cuál es el paso, el pasaje para la construcción de esta nueva ciencia? ¿Y cuál es el sufrimiento? Porque no es ajeno al sufrimiento. Ya lo hemos visto con la biografía de Freud, Prometeo, el nuevo Prometeo. El nuevo Prometeo, digamos, la figura del creador, ¿eh? Los otros están a la sombra, ¿no? Y tienen sus beneficios secundarios. Ni hablemos de las generaciones posteriores. Ahora bien, cuando alguien quiere, digamos, hacer algo nuevo, digamos, con eso viejo, tiene que pasar por lo mismo. Tiene que pasar por el rechazo, por la resistencia, por la agresión, por la persecución. Entonces, Freud expresa que el propio psicoanálisis tiene dos grandes enemigos, ¿no? La religión y la ciencia. Cuando dice la ciencia médica en especial, ¿eh? Está hablando de sus colegas médicos. Y dice la religión. Ahora bien, ¿por qué dice que son estos que rechazan el psicoanálisis en el contexto de Freud? La religión. No está hablando del judaísmo en sí, sino que está hablando del cristianismo, que después, digamos, hace observaciones sobre esto. No es el cristianismo, sino que es el catolicismo, para ser más preciso, digamos. Es una versión institucional de la doctrina. Este, o sea que es una lógica de poder, dicho de otra manera. No en sí, digamos, la postulación de los principios, sino que es quienes manejan esas postulaciones en un sistema, digamos, ¿no? Representativo, ideológico, político, social, institucional. O sea, ahí creo que soy claro. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de la sexualidad? Porque sigue siendo el tema, la sexualidad. Imagínense ustedes, Freud comienza a postular la sexualidad infantil, lo que produce esto como ruptura en la época. ¿Qué pasa con la sexualidad en la religión? Los devenires, ya ustedes lo habrán visto por las noticias, los devenires de la sexualidad dentro del sistema del claustro. ¿Qué pasa con la represión de la pulsión? ¿No busca esa energía un objeto? Cuanto más se reprime, más se niega, más se rechaza, ¿sí? Y ahí están los efectos de lo que se produce. ¿Y la ciencia por qué lo quiere desconocer? La ciencia médica. ¿Por qué no aceptar un nuevo paradigma y trabajar, digamos, desde ese nuevo paradigma también?
Eso después ha pasado con el tiempo. Hay médicos, digamos, que aceptaron el psicoanálisis, abordan, trabajan en el equipo interdisciplinario, hay un diálogo. Yo estoy haciendo, digamos, referencia al contexto inicial, ¿no? Contexto donde hay que hacer una ruptura epistémica. Son modelos en los cuales tienen lógicas binarias. La religión en sí, digamos, la estructura de las escrituras, sí, son holísticas, pero la estructura institucional y desde los referentes son binarias, porque están ligadas a lo social y están ligadas a territorialidades y a luchas con otras versiones religiosas. Entonces, ¿es esta o es la otra? ¿No? Se pierde toda esa dimensión de riqueza que tiene la letra. Entonces, eh, epistemología y biografía. Creo que esto ya está dado por claro, por lo menos. Hay que aclarar tanto para que no oscurezca, dice el dicho popular. Pero que la epistemología de Freud está ligada a su vida, ¿no? A sus procesos existenciales, ¿no? A sus propias rupturas, sus propias rupturas. Entonces, la metapsicología, vamos hacia esta bruja, como la llamaba él, a esta, es un término, digamos, que tiene una cierta afectividad, ¿no? Y de reconocimiento, ¿no? Un término denigrante ni despectivo, aclaro. Él lo decía en cuanto a esto de que podía ver, se podía ver, es decir, podía tener una visión, podía tener esto de la anticipación, ¿no? Esta cuestión, digamos, de ver y concluir, que después va a trabajar Jacques Lacan, en la certidumbre anticipada y luego el comprender. Es decir, alguien no comprende, pero hay otro que ve y concluye, como se dice en la calle, la tiene clara, digamos, ¿no? Entonces, esto de esa claridad dada en la inteligencia, pero es una claridad de inteligencia apoyada, digamos, en una estructura simbólica. Por eso es ciencia, está apoyada en una estructura simbólica, ¿no? No es un oráculo, ¿no? No tiene valor de oráculo, tiene sostén epistémico. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y ahí el tríptico, ¿no? Que ya he mencionado, lo tópico, lo dinámico y lo económico. Y creo que lo he dicho tantas veces que no. Tienen después el power, digamos, como sostén, digamos, y referencia. Bueno, la vigilancia epistémica. Voy a dejar acá para no ser tan extenso y prefiero ser más corto. Tal vez haga dos, les dejo el power, digamos, para la semana próxima y hago dos cortos y después continúo, porque es tanto el material, digamos, ¿no? Para trabajar en este tema, que lo voy a dividir en dos clases, en videos cortos para no agotarlos.